¿Qué son los reptilianos? ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde surgen las primeras hipótesis? ¿De dónde sale todo esto? Es necesario quizá recalcar algunos matices y desmitificar algunas posturas para que entendamos que todo aquello que para algunos es una realidad incuestionable, la historia de que un grupo de poder en la oligarquía, en la monarquía, de un pasado remoto anterior a Sumeria, se establecería, como diría, en esos rangos de poder y desde ahí iría, de alguna manera, vampirizando el mundo, colocando en puestos de poder a monarcas que serían afines a sus posiciones, a sus deseos de dominación y manipulación, ¿verdad? Según estas hipótesis de los reptilianos, pues se habrían perpetuado hasta nuestros días y a día de hoy estarían en esos puestos de poder en la sombra dominando el mundo. Estos reptilianos serían, según estas hipótesis, extraterrestres llegados de otros planetas a nuestro mundo con fines, como decíamos, espúreos de dominación y de manipulación. Y es importante, como decía, recalcar estos matices porque muchas personas dan por hecho que o bien esta hipótesis es correcta y esto que acabo de describir es una realidad, y otras personas en pura lógica deductiva lo descartan de facto, ¿no? Vamos a intentar dar otra visión de los hechos y separar un poco el grano de la paja. Lo que es muy cierto es que si revisamos las antiguas culturas de todo el planeta, nos vamos a encontrar con grabados, con petroglifos, con manuscritos que aluden a la existencia de unos seres de aspecto reptil o serpiente que estarían colocados precisamente en la posición de dioses o deidades por esas culturas que los ilustraron. Ahora bien, ¿ampara esto todo lo anterior? Esa teoría, esa hipótesis, reptiliana que habla de esta raza dominante de reptiles? Pues en verdad no. Y vamos a ver punto por punto de qué estamos hablando. Fue la fundación de una secta religiosa, podríamos decir metafísica, pero ciertamente oscura, donde surgió por primera vez la hipótesis de los reptilianos. Estamos entre mediados y finales del siglo XX y nada menos que un heroinómano es el fundador de esta secta que ganaría no pocos adeptos y donde se promovería esta idea de esa sociedad reptiliana detrás de los puestos de poder y un montón de métodos de cómo luchar metafísicamente contra esas siempre supuestas entidades. A partir de aquí, algunos estudiosos del fenómeno ovni, investigadores que se toparon en los relatos de los testimonios, de los testigos y en sus testimonios con la presencia de criaturas que eran descritas con rasgos reptiloides, se combina, se mezcla, se fusiona la presencia de estos avistamientos, de estas visiones, con la supuesta realidad hipotética promovida por la teoría reptiliana que, como bien acabamos de decir, venía de un heroinómano sectario que ciertamente no podía saber muy bien lo que decía. Ahora bien, tal y como apuntamos, sí que hay indicios históricos que sugieren que pudo existir algo así como una raza de aspecto humanoide, pero de rasgos que se inclinarían hacia el reptil o hacia el saurio más concretamente. Poco después de que surgiera la secta sería hacia 1982 cuando los científicos Dale Rauser y Seguin publicaron un artículo en el que ellos detallaban lo que sería la reconstrucción completa del Stenonchisaurus, que sería una especie que ahora se asigna al género Trodon, basada en un esqueleto incompleto que se descubriría en Alberta hacia 1967. Conjuntamente con el estudio del Trodon, los investigadores se dieron a la tarea de imaginar cómo sería la posible evolución de este animal si no se hubiera extinguido con la supuesta extinción general de todos los dinosaurios. Y de hecho sus ideas partían de una base muy interesante, ya que el Trodon es uno de los dinosaurios más inteligentes de aquella época mesozoica, poseyendo un cerebro muy grande en comparación con su tamaño corporal. Estos dinosaurios no muy grandes eran buenos cazadores y se alimentaban de pequeñas presas como lagartijas o mamíferos primitivos. Poseían una vista estereoscópica y eran capaces de depredar en esas escasas horas de luz. Las características de este llamado dinosauroide se fijaron por los dos científicos tomando las del Trodon y llevándolas a largo plazo. Así, el dinosauroide sería un dinosaurio de gran capacidad intelectual que compensaría su menor velocidad con la fabricación de herramientas sencillas y el desarrollo de tácticas
que le permitirían huir de sus predadores y atacar a sus presas de una forma más eficiente. Si hacemos este ejercicio de imaginación y suponemos que dichos animales no se extinguieron por completo, sino que algunos de ellos, algunos reductos, algunas especies, consiguieron rebasar ese punto crucial, ese punto crítico de su historia, en esos 65 millones de años estaríamos hablando de que tendrían una evolución con respecto a nosotros, como la de nosotros con respecto al mono. Y en este sentido serían plenamente conscientes de nuestra existencia, pero no interactuarían con nosotros del mismo modo que la mayoría de nosotros, seres humanos, no interactuamos con los simios. Y es que en verdad la humanidad tiene unos orígenes tan antiguos que no se alcanzan a vislumbrar. Las ciencias que han estudiado el surgimiento de nuestra civilización se estancan cabezotas en unos ridículos 100.000 años. Pero el torrente incesante de indicios esparcidos por todo el mundo apunta a una génesis muy anterior y mucho más rica. Una humanidad donde convergen inteligencias con rasgos zoomórficos, seres gigantes y seres humanos. Conceptos registrados en nuestros libros históricos, sagrados o religiosos que pudieron tener lugar bien a causa de una evolución natural o por la supuesta injerencia de una especie exógena. Es lógico pensar que de haber perpetuado la existencia de estas especies saurias, de estos seres al parecer más inteligentes que ya despuntaban evolutivamente con esos cerebros de mayor tamaño con respecto a sus otros hermanos de especie, de haber perdurado y de haber evolucionado, pues cabe pensar que lo habrían hecho a través de unos sistemas, lógicamente, radicalmente distintos a los sistemas a través de los cuales ha evolucionado el ser humano en su sociedad. Quizá ellos no emplearon las escuelas, quizá ellos no emplearon nada que tenga que ver con el desarrollo propio del hombre, así dicho. Y quizá ellos no tuvieron unos periodos de guerras y de saqueos, o monarquías, o culturas religiosas, sociales o ideológicas que les llevaran a autoaniquilarse y a regularse ellos mismos de una forma enfermiza, tal y como viene sucediendo con el ser humano desde que camina sobre la Tierra. ¿Y cómo sería esa tecnología tan distinta al desarrollo de la tecnología humana? Pues probablemente no emplearía cables, circuitos, electrónica de clase alguna, informática, carburantes, química industrial, ni nada por el estilo a lo empleado por los seres humanos. Y en tanto fuera así, esa tecnología tampoco generaría residuos. Valiéndose de elementos presentes en la naturaleza, dominaría las fuerzas de toda energía universal: magnetismo, electricidad, luz, sonido, tiempo, gravedad, materia, estructura atómica y subatómica, potencias exóticas del cosmos y, sobre todo, la energía psíquica. Razón por la cual, cuando hoy nos preguntamos por sus vestigios, porque si hubieran existido, ¿dónde estarían las huellas de su civilización? Quizá las tenemos delante de las narices, pero no estamos mirando ni de forma correcta ni en la dirección adecuada. Fueron representados en los textos sagrados e históricos de prácticamente todas las culturas del mundo. Las construcciones ciclópeas que pueblan la Tierra también los refieren de un modo evidente, no solo por esos megalitos de cientos y miles de toneladas imposibles de manejar por la pretendida ciencia de la época, basada en la roca, la madera, poleas, cuerdas, sino por la característica arquitectura escamada, en forma de puzzle, cuya precisión y complejidad de ensamblaje se nos antoja imposible, tanto por el tamaño como por el volumen de material y el impecable encaje de sus juntas. En efecto, este es un aspecto en el que casi nadie ha reparado, pero que se descubre evidente a ojos de cualquiera. Miles o millones de rocas cubren algunas construcciones, ilustrando magistralmente la distribución de las escamas en la piel reptil. Y todavía hay más vestigios que podrían atribuirse o relacionarse hipotéticamente a su existencia. Unas pesadas esferas de piedra geométricamente perfectas, emplazadas por todo el mundo, muchas veces en zonas inaccesibles, quebraron durante décadas la razón arqueológica,
pues cada tesis que surgía para explicar su origen y constructores caía más y más en el ridículo. Los ortodoxos teorizaron verdaderos insultos para la lógica y el pensamiento científico. Pero lo cierto es que jamás se han podido datar las esferas con precisión. Los grandes artesanos locales de Costa Rica llegaron a reproducirlas con éxito, pero aquellas y las petroesferas sensibles y animadas de las que estamos hablando no tienen nada que ver. Esos ingenios podrían pertenecer a una ciencia arcana y prodigiosa que las dota de cierta vida, respondiendo al psiquismo de sus creadores con unos vuelos alucinantes, testimoniados por escasas personas del mundo. En verdad, jamás se ha conocido su función al margen de las conjeturas, ni quién las hizo, ni cuándo, ni para qué. Pero están aquí, repartidas por toda la tierra, mucho antes de que llegáramos nosotros. Cantos rodados como los de Kazajstán, como los cantos rodados de la playa de Moeraki, nos llevan a pensar que quizá muchas de ellas ya se han diluido en roca o en arena y ya no podemos apercibirnos de su presencia, pero no sabemos siquiera ni el número que hay. Se siguen desenterrando esferas de piedra por todo el mundo, algunas de ellas, como las de Serbia, como las de la Sierra de Ameca, en Ahualulco, México, con unas dimensiones tan inmensas, con unos pesos tan titánicos y con unos emplazamientos tan increíblemente complejos para desplazarlas hasta allí, que, como decimos, quiebran la razón arqueológica. ¿Qué huellas nos hablan de la presencia de estos homínidos saurios? En el yacimiento arqueológico de Jarmo, sobre la base del monte Zagros, en el norte de Irak, se excavaron los restos de una población datada en unos 2000 años de antigüedad. Allí se encontraron unas estatuillas que ilustraban a la diosa madre, sorprendentemente con un bebé mamando en sus brazos. Ambos, madre e hijo, tienen un cuerpo humanoide, a excepción de la anchura entre hombros, que es mayor a las proporciones humanas, y ensancha considerablemente su pecho y espalda. La cabeza aparece muy grande y se prolonga hacia atrás. Su mandíbula es convexa y descubre una boca enorme, grandes ojos rasgados y un aspecto en general que evoca a algunos saurios. Una suerte de tocado de piedras preciosas decoran la cabeza y los hombros. Su aspecto es casi el de un ser humano con rasgos saurios, como una hibridación o una fusión de ambos. Da de mamar al pequeño, indicando que a pesar de su naturaleza reptil, son mamíferos. Ocurre en muchos campos de la vida. Vemos que, por ejemplo, para explicar la existencia de un Dios creador del universo, las religiones, cada una a su manera y encajando dentro de sus ideales, por supuesto, ha definido cómo es esa deidad, dónde está, cómo acercarse a ella, cómo comunicarse con ella, cada una con una oración específica, cada una con un hábito, con un ritual específico, y quizá ninguna de ellas aproximándose a la verdad o simplemente haciendo lo que son inocentes acercamientos a esa verdad. Lo cual no quiere decir que no exista una inteligencia creadora del universo. De hecho, creo que pensar lo contrario, lo que es la teoría científica del caos, de las explosiones, y creer que no hay nada detrás promoviendo esa creación universal, me parece, de hecho, a día de hoy, a la luz de la propia ciencia que conocemos, una idea en exceso infantil. Sabemos que incluso la propia estructura atómica se presenta con patrones que aparentan tener una clarísima conciencia. Es decir, la elaboración atómica de cualquier materia se compone por la, digamos así, conexión de estructuras e infraestructuras atómicas que se suman, se juntan, se colapsan en una unidad para conformar eso que nosotros llamamos materia física y para darle esa densidad. Ahora bien, pretender que esto ocurre porque sí, que es una casualidad, que todo obedece a los impulsos eléctricos, a las fuerzas de la naturaleza, sin que haya una inteligencia detrás, equivale prácticamente a decir que usted vuelca un camión de chatarra en un descampado y de allí sale un Ferrari Testarossa. Entonces hay una clara inteligencia detrás que está componiendo, por lo menos, o construyendo, escribiendo la ecuación de la estructura de la materia. Desde luego hay matemáticas en el centro de una flor, hay matemáticas en lo que son las estructuras naturales, en esa espiral sucesión de Fibonacci que se encuentra prácticamente repetida como un patrón constante en toda la naturaleza, de igual forma que lo hace la espiral, eso que parece ser la firma
de ese creador o de esa inteligencia creadora del universo. Pues de igual forma podría ocurrir con la teoría reptiliana. El hecho de que se nos haya presentado a lo mejor de una forma en exceso ficticia, de una forma basada en elucubraciones que pretenden asentar a veces incluso verdades o dogmas, no significa que no existan estas criaturas de aspecto reptil. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen nada que ver con eso que se nos ha dicho por parte de algunos comunicadores, de algunas personas, con esa teoría de los extraterrestres malignos o benignos, da igual según en qué situación, que vienen aquí con intereses de dominación y que de hecho que vienen de fuera, cuando podrían ser exactamente de dentro y no de fuera, ¿no? Todos son reflexiones, todos son dudas y todos son ideas, por supuesto. No tenemos nada, nos movemos en el terreno de la conjetura, pero cabe considerar que estamos hablando de algo que presenta visos de realidad y de algo que a lo mejor, lejos de ser un enemigo, un tirano, un parasitador de la humanidad, pues es algo que a lo mejor es muy de aquí, muy de la tierra, muy nuestro, y quién sabe si algún día pues tendremos acceso a eso, ¿no? A lo mejor todo depende un poco de nosotros. ¿Reptilianos sí o no? Al final la última opinión es suya y como quiera entender los datos, por supuesto, es su entendimiento. Bueno, sin más, esto ha sido el programa hasta hoy. Nos vemos en futuras sesiones, amigos y amigas. Un abrazo. Si acudimos al término original, a lo que sería el libro sagrado del judaísmo, vemos que allí los llamaban a la serpiente, que en realidad el término no es serpiente, sino Nashash. Y Nashash es un antiguo término hebreo que, como os digo, designaba la palabra serpiente y que se refería a un ser muy inteligente que se erigía y se posaba sobre dos piernas y de grandísima sabiduría que podía comunicarse con los seres humanos y transmitirles conocimientos. The Book of Hopi, o el libro de los Hopi, que es el libro más riguroso que puedes encontrar documentando todo lo que son las tradiciones culturales y orales, dado que escritas no existen de los Hopi. Encontrarás alusiones a los hermanos serpiente, donde hablan directamente de ellos, ¿no?